el Tribunal Constitucional deberá ratificar que el retiro del 10% es absolutamente constitucional. Ya, pero una cosa, entonces previendo el escenario que usted dice que espera que no pase, pero si pasa, la gente no va a recibir el 10%. Pero en ese caso se tendría que tramitar el proyecto del gobierno, que es al menos algo. En el fondo, ese sería el proyecto que se tendría que tramitar y, bueno, ahí se puede, me imagino, que reformar, no reformar, pero ese es un escenario bien probable. Puede ser, y el problema es que la gente se va a chocar con la realidad, porque va a decir, bueno, esta cuestión tiene una serie de límites, ¿no es cierto? Desde luego hay que devolverle el dinero a la AFP. Piensen ustedes las personas que están en una edad más cercana a jubilar. La Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a la propuesta del gobierno, va a fijar unilateralmente las condiciones bajo las cuales los afiliados le devuelvan la plata a su propia AFP. Una persona que está cerca a la edad de jubilar va a tener que devolverla en muy poco plazo. Entonces yo tengo la impresión de que la gente va a estar muy molesta con una situación de esa naturaleza. No quiero por eso ni ponerme en ese escenario y vamos a insistir en el proyecto de reforma constitucional. Pero lo primero es que este miércoles tengamos los votos en el Senado, porque si no tenemos los votos en el Senado para aprobar el proyecto, ya lo al Tribunal Constitucional pasa a ser secundario. Diputado, para terminar, porque sabemos que tiene una reunioncita, ¿cuánto se tomaría el TC en pronunciarse con respecto a este hecho? Yo espero que muy luego. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional es gente que tiene algún nivel de conexión en la calle como para darse cuenta que no pueden dilatar, Julio, un mes esta resolución. Yo espero que lo resuelvan muy luego para la paz social de Chile, para generar certeza jurídica. ¿Luego una semana? Estamos tramitando el Congreso. ¿Cuánto es luego? Ojalá. Yo espero que no más allá de 10 días, sinceramente, porque además me imagino que el Tribunal Constitucional tiene evaluado esto hace mucho tiempo y yo estoy seguro que van a decir que el Congreso, por los quórum que corresponde, tiene todas las facultades para, en un artículo transitorio de la Constitución, regular el ejercicio del derecho a la seguridad social. Además que hay que recordar una cosa, Julio, este proyecto no tiene costo fiscal, porque esto se asume con los costos directos de los propios trabajadores. Tiene a lo más un efecto indirecto en el pilar solidario, pero esas personas que hoy día tienen menos de $1 millón de ahorro, igual iban a terminar recurriendo al pilar solidario de la reforma previsional. Entonces, sí, es un muy mal argumento del gobierno. Ya, una pregunta como súper cortito. ¿El Tribunal Constitucional puede comenzar a revisar el proyecto antes que sea aprobado por el Senado? Efectivamente, ya, porque decir, el requerimiento puede empezar a sesionar hoy día. Momento. Puede empezar a sesionar hoy día y resolverlo en 10 días. Exacto. Primero, yo sé que me está esperando el ministro de Obras Públicas en una reunión, pero le vamos a mandar recado por televisión que nos puede esperar un minuto. Solamente explicar eso. Lo primero que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es pronunciarse sobre la admisibilidad del proyecto. Es decir, si cumple con los requisitos de forma mínimo. Probablemente lo va a declarar admisible. Y después se pronuncia sobre el fondo. Hay alegatos. Nosotros vamos a ir con la senadora Jimena Rincón y con el abogado constitucionalista Tomás Jordán a defender este proyecto ante el Tribunal Constitucional. Y es muy importante que sepan que cualquier organización puede ir al Tribunal Constitucional y pedir alegar y ser escuchado en esa instancia. Diputado Walker, gracias por estar con nosotros. Que le vaya bien en su reunión con el ministro de Obras Públicas. Y se integra en este minuto entonces a las 9 de la mañana el diputado Sebastián Torrealba de Renovación Nacional. Sebastián, ¿no es cierto que tú eres parte de los que se opuso a el segundo retiro? Hola, Monse, ¿cómo estás? Buenos días. No, yo no me he puesto al segundo retiro. Fui uno de los que lideró el proceso de desarrollo de indicaciones para el segundo proyecto, porque creo que es necesario mejorar el proyecto que hoy día se fue al Tribunal Constitucional. Y por lo tanto creo que y yo lo he dicho siempre, tanto el primer retiro como el segundo retiro, a mi juicio, y he sido criticado, vapuleado, amenazado por todos lados por tener esta opinión,
tanto el primer retiro como el segundo retiro son proyectos que, a pesar de que le dan una solución a las personas, es un proyecto que es pan para hoy, hambre para mañana, que es injusto, que es regresivo, y siempre lo he dicho, es inconstitucional. ¿Y por qué razón? Porque el que tiene la iniciativa con respecto a la seguridad social en Chile es el Ejecutivo. Y por lo tanto, que el gobierno haya ido al Tribunal Constitucional me parece que es legítimo. Esperemos de que el Tribunal Constitucional, Monse, ojalá actúe lo más rápidamente posible y se aceptará lo que diga el Tribunal Constitucional. Si está a favor, bueno, será esa la decisión, y si está en contra, habrá que acatar. Es que no tengo la votación, claro, no tengo la votación acá. ¿Usted cree que es inconstitucional cuando se votó en la Cámara de Diputados, se abstuvo o votó en contra o a favor? Eso es lo que le estaba preguntando, no tengo el dato acá. Yo estoy inhabilitado para votar, por lo tanto no he presentado ni indicaciones ni tampoco puedo votar. Ah, sí, porque, ¿verdad? ¿Por qué no puede votar? No estoy en condiciones, porque tengo una relación con familiar con personas en la AFP y por lo tanto no puedo votar. Ya, pero eso es importante transparentarlo. Entonces usted tiene un familiar que es dueño o algo de una AFP y por lo tanto se inhabilitó. Su señora, ¿no? No, es accionista, pero yo en todos los temas de pensiones nunca he votado, siempre me he inhabilitado de esas votaciones, ni tampoco he sido parte del proceso legislativo. Pero a pesar de eso presentó indicaciones, un segundito, perdón. Pero a pesar de que está inhabilitado, presentó indicaciones, nos acaba de decir. No, yo no las presenté, lo que sí presenté las ideas y fueron presentadas por mi bancada y también por otras personas de Chile Vamos, pero evidentemente tengo una opinión sobre el tema y me parece que no es una buena idea y por lo tanto nunca he votado en temas relacionados a pensión. Sí doy mi opinión porque además soy jefe de bancada. Claro. Bueno, yo tenía entendido que el familiar era su señora, ¿no? Por ahí va. Sí, el familiar era de su señora, el familiar, y por eso usted había preferido no participar en la discusión. Sin embargo, es jefe de bancada, por lo tanto, he tenido que igual administrativamente participar, digamos, ¿no? Esa es más o menos la explicación que uno entiende. Bueno, sí, ya, dando opinión. Ya, bueno, entendiendo que su opinión está cruzada porque un familiar de su mujer forma parte de la AFP. ¿Y no se debiera haber abstenido también de opinar? Porque también acá hay una cosa, diputado, que en cierta medida las indicaciones, o en cierta medida oponerse también a la representación ante el Tribunal Constitucional, es una suerte de defensa del sistema de la AFP. Así lo interpretan mucho. Entonces, hoy día usted está presentando, y ayer también lo hizo para los noticieros, las razones por las cuales usted se opone a esta reforma y está a favor de la presentación ante el Tribunal Constitucional. ¿No debiera abstenerse también de opinar y de promover estas indicaciones que finalmente presentaron otros? No, es que no son promovidas por mí, pero yo soy el jefe de bancada de Renovación Nacional y tengo que opinar con respecto al tema. Y te vuelvo a repetir, Monse, yo nunca he dicho que estoy en contra del segundo retiro. Dijimos que estábamos a favor, pero tenía que ser de manera distinta, porque ya el segundo retiro era distinto al primero. Y por lo tanto lo que yo he tratado de hacer es desde un inicio agregarle valor a ese proyecto y hoy día con respecto a la decisión que ha tomado el gobierno de ir al Tribunal Constitucional me parece que es legítimo porque es parte de la institucionalidad, Monse. Lo que pasa es que hay una sutileza que yo no comprendí, que tiene que ver con que usted señaló acá que usted presentó ideas pero no votó. Eso puede ser contradictorio, un poco doble estándar. No, para nada, Monse, no tengo nada que esconder. Lo que yo he dicho siempre, dentro de mi bancada y dentro del Congreso, es que yo estoy inhabilitado para votar, jamás he votado, pero he dado mis ideas con respecto a eso, con respecto a los dos retiros, tanto en el primero como en el segundo, pero jamás he votado.
pero he presentado, le he mostrado a mis compañeros de trabajo mis ideas. Ahora está Alejandra Sepúlveda, ahora Alejandra, que también conoce mi idea y todo lo que he pensado desde un inicio, pero jamás he votado ni intervenido en el proceso legislativo, ni en comisión ni en la sala. Sí. Como lo establece la ley. Lo que pasa, diputado Sebastián, es que los límites son bien, de repente, ¿no es cierto? Los límites son de pronto bien opacos, no son tan transparentes. Sí. La verdad es que muchos de los periodistas, y que estamos siempre encima de la información, no teníamos idea que usted tenía familiares en la AFP, nos enteramos después que usted no dejó votar a Durán, ¿no? Ahí se empezó a... ¿Perdón? Nos enteramos después que usted no dejó votar a Durán. ¿Se acuerda cuando tuvo ese encontrón que grabó nuestros colegas de Televisión Nacional de Chile? El encontrón ahí en la puerta, que Durán se enojó con usted, el diputado Durán, y bueno, no sé cómo ahora, no quiero entrar en detalle, pero se dijeron cosas, porque según el diputado Durán, usted estaba defendiendo precisamente a la AFP al no dejarlo a él votar, porque la diputada Camila Flores lo había dejado a él. Esa era la indicación, lo había dejado a él para que lo reemplazara en la comisión, y usted no lo había dejado participar a él. Y ahí empezó toda la información, y ahí se supo que usted ya más mediáticamente tenía este familiar en la AFP y todo acá. Entonces, por eso le digo que los límites son bien ahí, están bien en cuestión. Sí, son complejos de entender, Julio César, pero lo que yo he tratado de hacer siempre ser lo más transparente posible, y por eso siempre me he inhabilitado de toda votación. Por eso no es primera vez que lo digo, lo he dicho en otros medios de comunicación también, incluso en el primer retiro que tengo esta inhabilidad, no lo he escondido nunca, pero sí tengo que dar mi opinión, y eso es parte de un derecho, y lo he hecho también en mi bancada. Siempre he dicho que este segundo retiro es un retiro distinto al primero, que necesita tener márgenes, porque evidentemente el segundo retiro es distinto toda vez de que 3 millones de personas ya sacaron sus fondos de pensiones. Por lo tanto, eso había que mejorarlo. Hoy día el gobierno ha tomado una decisión, que es ir al Tribunal Constitucional, que me parece legítimo, y ojalá, Monse y Julio César, ojalá el Tribunal Constitucional decida lo más rápido posible con respecto a esto, y esa decisión hay que acatarla, es parte de la democracia, es parte de la institucionalidad, y ojalá lo hagan muy rápido. Mire, con respecto a una presentación que yo hice al Tribunal Constitucional con respecto a la actitud del diputado Gutiérrez, no sé si ustedes se acuerdan de unos tweets muy violentos, que nosotros lo acusamos de haber incitado a la violencia. El Tribunal Constitucional se demoró casi 4 o 5 meses. Ojalá estos sean 10 días máximo, porque aquí hay algo que hay que definir, y evidentemente el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de dar un aporte a la democracia, y vuelvo a repetir, hay que aceptar lo que diga el Tribunal Constitucional. Y yo creo que, espero que falle en derecho y entienda de que la iniciativa con respecto a protección social la tiene el Ejecutivo, así lo establece la Constitución, y ojalá se siga respetando esa forma. ¿Y por qué le podríamos decir a la gente, diputado Torrealba? Ya vamos de inmediato con la diputada del partido verde, regionalista, verde, social. Me enredé un poco ahí en el nombre del partido, Alejandra, pero vamos de inmediato con usted. Solo para terminar con el diputado Torrealba, seguimos con él, pero la última pregunta, nos vamos a quedar con los dos, es ¿qué le decimos a la gente que está confundida? Porque ya hubo un primer retiro y el gobierno no fue al Tribunal Constitucional. ¿Qué le podemos decir a la gente que no entiende que el gobierno sí va en el segundo, pero no va en el primero? Bueno, a mí yo tengo la misma pregunta, Julio César, porque creo que se debió haber ido en el primero, pero dado que ahora se fue en el segundo retiro, lo que le podemos decir a la gente es que sí va a haber segundo retiro, y ese segundo retiro va a estar establecido a través de un proyecto que es legítimo, un proyecto que es legal, que es el proyecto del gobierno, en donde el 96% de las personas va a poder sacar sus fondos, y que finalmente ¿Perdón? O sea, lo primero fue ilegal, digamos. Sí. ¿Cómo, perdón? Lo primero habrá sido ilegal. Diputada, a ver, diputada, aprovechemos a la diputada. Sí, oye, sí, yo quiero... Para quedar en la mitad.
para no quedar en la mitad. Déjame terminar, Julio César. No digo que sea ilegal. Yo creo que en la primera oportunidad el gobierno debió haber ido y no fue. Y es absolutamente legal el primer retiro. Se votó en la Cámara con una votación masiva a favor. No se va al Tribunal Constitucional porque algo es ilegal, se va al Tribunal Constitucional porque algo es inconstitucional. Está usando sus palabras, yo. Sí. Está usando las palabras de legalidad que usted había utilizado. Está contradiciéndose, digamos. Quiero decirle, en su razonamiento, se está contradiciendo a sí mismo, diputado Sebastián Torrealba. Porque dice... Sí, lo que pasa es que está cayendo en una sutileza para algo que usted tampoco se explica. Que es por qué el gobierno presenta en la segunda ocasión y en la primera. Dice que en la primera hay absoluta legalidad, pero que hay inconstitucionalidad. La verdad es que eso es una diferencia semántica que en el fondo es totalmente que no se sostiene. Que no se sostiene porque... no se sostiene porque realmente lo ilegal y lo inconstitucional parece ser en este caso bastante parecido. Perdona que te deje así con la palabra para rebatir lo que te digo, pero sería importante que Alejandra Sepúlveda se integrara en la conversación y también nos aclarara su opinión al respecto. Alejandra, buenos días. Bueno, primero buenos días y gracias por este contacto, porque yo estoy indignada de lo que ocurrió, indignada. Porque no es ni legal, Sebastián, ni inconstitucional, ninguna de las dos. Si el problema es que lo que hay que aclarar es que el primer proyecto, como el segundo proyecto, ha pasado por todos los filtros, por todos los filtros que hoy día tiene la Cámara. Nosotros en un comienzo como federación, ahí Julio César, como Federación Regionalista Verde Social, pasamos por todos los filtros. E incluso más, nosotros presentamos un proyecto de ley del primer retiro y lo declararon inconstitucional en la Cámara. Y Sebastián sabe perfectamente lo riguroso que son los abogados de la Cámara de Diputados, empezando por nuestro propio secretario general. No nos deja pasar ni un proyecto que después tengamos el bochorno de que nos lleven al Tribunal Constitucional y todo el proceso haya sido como inconstitucional. Pero además colocar otra cosa en el tapete. Hoy día la mesa de la Cámara de Diputados, el presidente es de Renovación Nacional y pertenece al mismo partido que el presidente de la República y no hizo ningún acuso, ¿no es cierto?, de inconstitucionalidad ni ningún tipo, ¿no es cierto?, de complicación. Al contrario, se declaró constitucional, ¿no es cierto?, y sin ningún reparo el primer y el segundo proyecto. Pero además de eso, todo el proceso, ¿no es cierto?, tuvo además las votaciones no solo de los 3/5. Y ojo, porque los 3/5 son precisamente lo que se requiere para los artículos transitorios. Y esto se aprobó como si fuera un artículo permanente, ¿no es cierto?, con más de 2/3. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, esto es inconstitucional, y yo espero que el Tribunal Constitucional no actúe políticamente, sino que actúe desde el punto de vista de las atribuciones que tiene un parlamentario o parlamentaria, y todo el proceso ha cumplido absolutamente con todo lo que dice la Constitución. Entonces, frente a esto que hoy día, ¿no es cierto?, en este segundo retiro, pero ojo, en este segundo retiro, pero además en un proceso que ya va en el Senado, porque ni siquiera lo hicieron en la Cámara de Diputados, sino en el Senado, también se ha cumplido todos los requerimientos, ¿no es cierto?, que la Constitución exige. Entonces, frente a esto, yo creo que hoy día aquí hay otras cosas que el gobierno quiere parar, y a mí me complica la visión que hoy día tiene, que es una estocada no a la oposición. No es una estocada contra los parlamentarios, es contra la familia y los chilenos que necesitan estos recursos. Así, a ver, hay un tema, Alejandra, que es respecto a lo que estábamos preguntando, el tiempo. Según lo que han sido los fallos anteriores del Tribunal Constitucional, usted está diciendo que ojalá no sea un fallo político, pero en rigor muchos fallos han sido políticos, porque el Tribunal Constitucional está coteado políticamente. Es decir, de alguna manera, esa ha sido la forma de mantener el supuesto equilibrio del Tribunal Constitucional. ¿Su impresión es que el Tribunal Constitucional va a declararlo constitucional o inconstitucional? Yo creo que por lo que está en juego hoy día, que hay que decirlo, tiene que ver con el mercado de capitales,
con los recursos, ¿no es cierto?, que se reúnen a partir de las cotizaciones, con las complicaciones que significa para los grandes empresarios hoy día que se empieza a restringir este fondo, con las complicaciones, ¿no es cierto?, que significa para los bancos, para los grandes inversionistas de este país, etcétera. Lo más probable es que lo declaren inconstitucional, porque además uno debería decir, bueno, ¿cuáles son los perfiles de aquellas personas que hoy día están en ese tribunal? ¿Y cuál es este cuoteo político? ¿Ah? Y digámoslo, yo creo que esto ya está absolutamente conversado. Esto ya está absolutamente conversado con gente que es partidaria del gobierno al interior del Tribunal Constitucional. Entonces yo espero que además, por lo que está ocurriendo hoy en día en el país, además por lo que uno ve en redes sociales, por lo que uno le toca ver en su propio distrito, las complicaciones desde el punto de vista también de la paz social, de las cosas que podrían ocurrir a partir, ¿no es cierto?, de llevar al Tribunal Constitucional. A mí me preocupa también esa arista que no es menor a partir del estallido social. Bueno, está casi todo cuoteado en Chile, creo que hasta el casino del Congreso está cuoteado, hasta ahí están los cocineros, están cuoteados. No quiere decir... Pero Julio César, no quiere decir que eso esté bien. Entonces, ¿cómo hoy día, a partir de lo que queremos hacer en la reforma a la Constitución, es cómo hacemos perfiles de cargo? Y cómo esos perfiles de cargo, ¿no es cierto?, que sea gente que tenga cierta altura desde el punto de vista de la reflexión y del análisis constitucional. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo lo digo abiertamente, yo encuentro pésimo que el Tribunal Constitucional esté cuoteado políticamente. Es decir, si de verdad uno espera neutralidad, y obviamente las personas tienen ciertas inclinaciones, pero al menos uno aspira que un Tribunal Constitucional funcione como debiera ser la justicia.